La agenda económica de este jueves muestra que el dólar tuvo una fuerte alza de 10 pesos en Chile. Es la consecuencia directa del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre un alza en la tasa de interés después de tenerla años en su mínimo histórico. Si bien esto recién pasará en 2023, está comenzando un nuevo ciclo de alzas en el mundo, incluyendo nuestro Banco Central, que lo hará este año. En la siguiente nota vemos los efectos que provocaría. Este jueves las casas de cambio no abrieron. La cuarentena lo impide ya que no es un servicio esencial. Pero si lo hubieran hecho, muchos habrían ido a comprar dólares, ya que la divisa subió 10 pesos y cerró en 738. No fue por elecciones o por retiros de fondos. Esta vez, el efecto vino de la llamada política monetaria. El dólar se disparó en todo el mundo y en Chile luego de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, anunciara que elevará la tasa de interés en 2023. Por si el tipo de cambio sigue subiendo, más allá de este cortísimo plazo, se pueda ver reflejado en alzas en los precios de las bencinas, por ejemplo. Como contrapartida también está el impacto positivo que puede recibir nuestro sector exportador. La Fed de Estados Unidos estima que en 2 años deberían registrarse 2 alzas. Esto irá de la mano de mayor crecimiento, más inflación y una estabilización del desempleo en torno al 4,5% para este año. Seguimos esperando que sea apropiado mantener el rango objetivo actual de 0 a 0,25% para la tasa de fondos federales hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes con la evaluación del comité. Pero no solo el dólar vio cambios, también hubo impacto en el mercado financiero mundial. Los bonos que vieron un incremento en las tasas de interés, luego una baja en sus precios. Acto seguido, las acciones, vimos una caída relativamente limitada, pero ajuste observable. Si sube la tasa de interés, también lo hacen los créditos. Sin embargo, no hay que alarmarse. Los hipotecarios no se van a elevar muy fuerte y el traspaso a los consumidores no será en el corto plazo. En Chile, el Banco Central ya dijo que subirá su tasa de interés este año, pero no se sabe cuándo. ¿Puede este anuncio de su par estadounidense apurar la decisión? En un esquema como el que tenemos nosotros, que es un esquema de metas de inflación donde el tipo de cambio es flotante, ¿verdad? Está libre, tiene la gracia de que nos permite a los chilenos adecuar nuestra política monetaria de manera independiente de lo que haga la Fed. ¿Quién va a subir la tasa primero para efectos de economía doméstica? La verdad es que no tienen tanta impacto, tanta relevancia, porque desde el punto de vista doméstico sí, efectivamente, todos los inversionistas esperan un aumento de tasa. En términos simples, esto significa que el anuncio de la Fed no crea un efecto dominó en Chile, pero la tendencia alcista es global. En Brasil, la tasa básica se elevó por tercera vez consecutiva y ya va en 4,25%. Si bien se está haciendo a distintas velocidades y tiempos, ya estamos en un ciclo de alzas de tasa de interés en el mundo. Lo analizamos con el gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Salvagli, a quien vemos en pantalla. Elías, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Elías, nosotros simplemente bautizamos como un nuevo ciclo de alzas de tasas de interés en el mundo. ¿Cómo calificarías esta nueva etapa que hay en la política monetaria mundial? Bueno, yo creo que son buenas noticias porque al final las tasas están subiendo o más bien van a empezar un proceso de alza. Todavía yo creo que falta para que empiecen a subir concretamente en varios países. Pero están reflejando que la economía mundial se ha recuperado más rápido. Se ha recuperado, yo diría, de hecho, bastante más rápido de lo que pensábamos en algún momento. Eso ciertamente es verdad en Chile, es verdad en Estados Unidos. Y eso ha estado apoyado, ese proceso de recuperación, ha estado apoyado por la política monetaria, que ha sido muy expansiva, y también por la política fiscal. La política fiscal fue una diferencia muy grande. No sé si te acuerdas de, por ejemplo, la recesión del 2008-2009, los países fueron mucho más tímidos en ir soltando la política fiscal. Y en esta recesión, la verdad es que se pusieron de acuerdo en 5 minutos en Estados Unidos, en Europa, y la política fiscal fue muy expansiva. Elías, no solamente fueron tímidos, o sea, acá cuando el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco prácticamente debutó con la política contracíclica, fue absolutamente innovador. Y ahora es el nivel de gasto medido no solamente en dinero concreto, sino que también en porcentaje del PIB, fue muchas veces más. No, exactamente. Entonces, en este proceso de recuperación, bueno, es normal que
que ya el nivel de expansividad monetaria tenga que empezar a retirarse un poco. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso? Primero funciona con el cambio de mensaje, ¿cierto? Entonces ya vemos, por ejemplo, que la Fed, que salió hace poquito la minuta, ¿no es cierto? Los miembros de la Reserva Federal tienen el leve cambio de tono, en el sentido de que ya el votante medio, por decirlo así, de la Fed, ya espera que van a haber 2 alzas el año 2023. Entonces igual parece lejano, no parece como un gran cambio, pero hasta la reunión anterior, el 2023 estaba planchado, no habían alzas. Entonces de a poco empieza el mensaje de que de a poco van a ir subiendo las tasas. En Europa todavía no se ha visto mucho cambio de lenguaje, pero en el Banco Central Europeo me refiero. En otros países sí ya se ve lo que se llama el forward guidance, como este mensaje para preparar el mercado de que las tasas de a poquito van a ir subiendo. En Chile estamos en una situación muy parecida. El IPOM que publicamos hace poco, diría que la gran noticia es que estamos elevando la proyección de crecimiento para Chile este año en prácticamente 2,5%. O sea, pasamos a estar en un rango entre 6 y 7 a un rango entre 8,5 y 9,5, o sea, en torno al 9%. Y de hecho, estaba preparándome para la entrevista y revisamos con el equipo los cambios de proyecciones que hemos hecho en los IPOM los últimos 20 años. Y sabéis que nunca habíamos elevado tanto la proyección de crecimiento entre un IPOM y otro. Pues sí, Elías, habíamos bajado la proyección de crecimiento. Elías, nosotros teníamos previsto en el IPOM centrarnos en el alza de tasa y tuvimos que cambiar el foco principal a la proyección de crecimiento porque nunca antes, estoy de acuerdo, la habían subido tanto. Entonces, muchas veces llamó tanto la atención exactamente. Y tú mencionaste la Fed, que lo anunció ayer, ya lo hemos revisado. Eso también reafirma la convicción del Banco Central de nuestro país, que dijo antes que iba a subir la tasa de interés, lo va a hacer este año lo más probable, ya lo ha dicho el presidente del Banco Central, lo ha insinuado. Este miércoles lo dijo también muy probablemente la consejera Rosana Acosta. Entonces, el hecho de que el Banco Central lo haya dicho antes que la Fed, por más que la Fed sea en 2 años más, eso reafirma la postura del Banco Central. Mira, nosotros afortunadamente tenemos un marco de política monetaria que es bien independiente de otros países. O sea, obviamente los eventos que pasan afuera nos afectan la economía y en base a eso tomamos decisiones, pero el hecho de que la Fed se esté apurando en el margen, un poquito el tranco, yo no diría que cambia mucho las perspectivas. Donde sí hay una relación es que ese mensaje de la Fed a lo que está respondiendo es a mejores perspectivas económicas. Y eso también es verdad en Chile. Ahora, nosotros estamos en una buena posición porque hay muchos otros países, incluso países vecinos, ¿cierto?, de la región, que no están en la misma situación, donde, por ejemplo, el avance de la vacunación es bastante más lento, la actividad no se ha recuperado como se ha recuperado acá y ciertamente no tienen los planes de expansión fiscal que se vislumbran en el corto plazo para Chile. Entonces yo diría que el mensaje de alza de tasa relativamente luego, digamos, antes de lo anticipado del IPOM anterior, ciertamente, ese es un mensaje que tiene más que ver con los impulsos fiscales y con el efecto que eso va a tener en impulsar el gasto este año, y eso es lo que explica las proyecciones de crecimiento que estaba mencionando. Y esa es la principal razón para no sé, empezar a retirar el estímulo monetario en Chile antes de lo anticipado. Diría que la Fed tiene una importancia relativamente secundaria, y eso gracias al marco de política que tenemos, que nos permite hacer política monetaria independiente. Generalmente también se habla de que la tasa de interés se sube cuando hay inflación persistente, no solamente transitoria, sino que hay inflación subyacente. Ahora lo estamos viendo, hay alguna discrepancia de los analistas del mercado, tanto acá como también en Estados Unidos, pero también podemos decir que, si es que ya no hay ahora una presión inflacionaria fuerte, lo que sí podría ser es que se podrían anticipar a que eso suceda, entonces también la tasa de interés en alza ayuda a eso. Claro, porque la manera que se implementa la política monetaria en Chile es que nosotros queremos lograr una meta de inflación, pero no hoy día, sino que queremos lograr que nuestra proyección interna de inflación a 2 años plazo sea exactamente 3%. Ese es el marco que tenemos. Entonces, las decisiones de política lo que hacen es anticipar presiones inflacionarias y básicamente la persistencia de esas presiones inflacionarias. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo que la inflación en Chile ha ido subiendo
ha estado súper dentro de las proyecciones, menos mal, porque en otros lugares ha habido sorpresa de inflación muy relevante. Acá en Chile no ha habido sorpresa de inflación. Pero ha ido subiendo porque, bueno, está reflejando una demanda que tiene bastante más fuerza. Entonces se ha visto mayor inflación puntual en algunos bienes, ¿cierto? Con mayor demanda, donde la oferta no ha podido responder en el corto plazo. Y bueno, como tú decías, Nicolás, o sea, estamos anticipando bastante impulso de demanda. Entonces eso le va a dar cierta persistencia a esta inflación, y es esa anticipación la que lleva a ser menos necesario este gran impulso monetario que todavía tenemos en Chile. Ahora, no se trata de que la política se va a volver contractiva, sino que no va a ser tan expansiva como antes y va a ir retirando el estímulo de manera gradual. Sí, eso es importante porque la palabra fue recalibración. La verdad es que siempre los presidentes del Banco Central intentan evitar decir la palabra directamente, vamos a subirla o vamos a bajarla. Siempre buscan conceptos que más o menos las personas entiendan a lo que van, pero que no lo digan exactamente. No, pero yo creo que, a ver, acá la idea que quiere reforzar el Consejo es que hoy día tenemos una política monetaria que es tremendamente expansiva. La tasa está en 0,5, la inflación está en 3,7, o sea, tenemos una tasa negativa de más de 3%. Y el mensaje de política que está dando el banco es que incluso si tú proyectas los próximos 2 años, las proyecciones que comunicamos en el IPOM, en esos 2 años, claro, la tasa va a ir subiendo, pero de acuerdo a nuestras proyecciones, al menos se va a mantener por debajo, en los próximos 2 años, se va a mantener todo el tiempo por debajo de su nivel de largo plazo, que hoy día estimamos que es como 3,5, más o menos, en términos nominales. Entonces, mientras la tasa de política monetaria está por debajo de ese nivel de largo plazo, uno podría hablar de que la política monetaria todavía es expansiva. Por cierto, va a ser menos expansiva de lo que hoy día, pero igual en este proceso de recuperación que viene para la economía chilena en los próximos año y medio, esa política monetaria va a seguir siendo expansiva y va a seguir apoyando el proceso de recuperación. Solo que no con tanta fuerza, porque no queremos que la inflación sea más alta y más persistente, porque al final del día la inflación le pega por sobre todo a la gente de menores ingresos. Entonces, eso es una dinámica que no queremos estar incentivando. Por eso hay que ser un poco anticipativo y empezar a retirar gradualmente el estímulo. Elías, yo sé que si, aunque te lo preguntara, tú no me vas a decir cuándo va a subir la tasa de interés, porque tampoco está en tus manos. Tú le puedes dar recomendaciones al Consejo, pero al final es el Consejo que decide. Pero, ¿qué indicadores nos pueden dar ya luces concretas de cuándo se va a subir la tasa de interés? Hay que revisar, por ejemplo, los 2 próximos IMASEC, si es que están por sobre lo que estimaba el mercado. Hay que revisar los próximos 2 IPC, si es que la inflación subyacente, es decir, quitando alimentos y energía que son sumamente volátiles, también están creciendo quizás sobre lo que estimaban los analistas. Yo creo, Nicolás, que el escenario que ya tenemos es coherente con empezar a subir las tasas. ¿Cuándo exactamente se empiezan a subir las tasas? Eso depende de muchos factores y, como tú bien dices, ciertamente no es decisión mía. Más bien, o sea, nosotros apoyamos el proceso de decisión con información, con consejos, pero el Consejo, el Banco Central, el que decide esto y pondera un montón de cosas, pondera consideraciones estratégicas, considera balance de riesgo, porque uno nunca está seguro de qué escenario está enfrentando. Entonces, esas son las cosas que al final dependen si esto empieza un poco antes, un poco después, y el Consejo ya irá comunicando eso. Pero yo creo que lo importante es que, y tú lo puedes ver en las expectativas de mercado, que el escenario que el IPOM presentó es coherente con un grado de normalización relevante en el próximo año y medio. Entonces, más allá concretamente, si esto va a empezar el próximo mes o va a empezar 2 o 3 meses más, eso la verdad lo tendrá que decir el Consejo en su momento. Yo diría que el escenario macro ya es coherente con una normalización gradual. Por cierto, y eso es lo que el Consejo ha ido tratando de comunicar de manera más clara, la política monetaria es condicional a cómo evoluciona. Nosotros hoy día tenemos una idea, tenemos un escenario. Por lo demás, ese escenario es bastante más optimista que lo que tiene el mercado. Entonces, quizás estamos equivocados. Siempre hay una posibilidad que uno hace una proyección y las cosas no se dieron como uno esperaba. Entonces, ahí quizás salen dudas y uno querría ir graduando más este retiro de estímulo. Pero también puede pasar lo contrario. Puede pasar de que en realidad el próximo IMASEC vengan bastante más alto y uno diga, wow, o sea, parece que esta proyección incluso podría quedar corta. Entonces, eso te hablaría de quizás la necesidad de ir retirándolo incluso más rápido.
¿Cómo se comunica eso concretamente? Nosotros hace algunos IPOM atrás estrenamos lo que llamamos el corredor de tasa, que es como una especie de rango que está concretamente comunicado en el IPOM, que te dice más o menos dónde se podría mover la tasa de interés dependiendo del escenario macroeconómico que se va desarrollando. Elías Alvagli, gerente de política monetaria del Banco Central. Gracias por estar en Agenda Económica. Gracias. Antes de hacer la pausa, les cuento que al regreso en Agenda Económica les vamos a contar qué ranking ubicó al Banco Central como número 1 del mundo. Se lo contamos acá en CNN Chile. Tal como lo hizo Daniel Jadue, este jueves fueron Joaquín Lavín e Ignacio Briones quienes detallaron sus propuestas para mejorar las pensiones. Con esto, los postulantes a la moneda se debaten entre cuentas individuales o fondos colectivos, además de qué va a pasar con las AFP. Prácticamente como una contraofensiva, Ignacio Briones y Joaquín Lavín presentaron parte de su programa para las futuras pensiones. Menos de 24 horas después de que lo hiciera Daniel Jadue, este último propuso el fin del sistema de AFP, instaurar uno de reparto y, si así lo desean, que los afiliados puedan retirar el 100% de sus ahorros. Eso es una trampa, porque lo que no nos dice el candidato Jadue es que con ese retiro del 100%, usted va a tener que cotizar una parte de su ingreso, que si el día es 10 va a ser más del 20% mañana. Implica que al año 2050 su propuesta de pensiones va a requerir el 50% del gasto fiscal, solo para mantenerla. El exministro de Hacienda propone que todos los jubilados reciban una pensión igual o mayor al sueldo mínimo líquido actual, que es de 260.000 pesos, que propone para los fondos que los afiliados tienen en las AFP, que se mantengan en las cuentas individuales, aunque permitirá sacar ahorros para la compra de una vivienda. Por su parte, Joaquín Lavín también presentó su programa de pensiones y tiene diferencias con Briones. ¿Y para qué decir? Con Jadue. Los ahorros previsionales que están en las AFP, en esto hay que ser muy categórico, son de las personas. No vamos a permitir que alguien los nacionalice, los expropie o se apropie de esos fondos. Quien le respondió a este último no fue Daniel Jadue, fue quien todavía no es candidata, pero sí propuso nacionalizar los fondos de pensiones. La presidenta del Senado, Yasna Proboste. Se trata de señalar y de igualar semánticamente dos conceptos que son muy distintos, la nacionalización y la expropiación. Por suerte, cuando nacionalizamos el cobre, teníamos otros líderes en nuestro país. Muchas gracias. Una diferencia entre Lavín y Briones tiene que ver con las mismas AFP. Mientras el primero no mencionó grandes cambios a ese mercado, el segundo propone que la recaudación de las contribuciones la haga el Servicio de Impuestos Internos y licitar el total de la cartera de afiliados. En eso se acerca algo a lo que propone el independiente Sebastián Sichel, y es que también opta por un cambio del sistema. Es terminar con el modelo AFP hoy día concentrado en unos pocos para ampliar la cantidad de gente que puede administrar las pensiones, como en Australia, que hay más de 100 administradores, que esté el Estado con una administradora estatal, que pueda haber cooperativas. Por último, en Chile Vamos, el candidato de RN y el PRI, Mario Desbordes, asegura que la única solución financieramente viable es la capitalización individual y que debe estudiarse la factibilidad de una pensión básica universal para la vejez. Cambiamos de tema y les cuento que Chile cayó a su peor nivel de competitividad según el ranking del Institute for Management Development de Suiza y la Universidad de Chile. Vamos a revisar los principales mensajes de este estudio. Ahí lo vemos, el ranking de competitividad global quedó en el puesto 44 en el mundo, el peor ranking desde que se tiene registro de esta medición. Dentro del continente es el tercer país. El empleo fue el que impulsó la caída principalmente, y esto es lo que yo les mencionaba en la entrevista con Elías Alvagli. Se destacó a la forma de hacer política del Banco Central como la mejor en el mundo. Esto es muy importante y un excelente reconocimiento para nuestro ente emisor. No es que la política monetaria, la tasa de interés actualmente la estén calificando, no, esto es, podríamos decir, la forma que tiene de trabajar y de comunicar todo lo que hace el Banco Central, lo que fue destacado por este ranking en el primer lugar del mundo. Por cuarta jornada consecutiva, el cobre anotó una nueva caída, cerrando este jueves en $4.26 la libra. Expertos aseguran que el metal rojo ya alcanzó su pic de precio en el segundo trimestre y ahora debiese ir a la baja
pero no lo hará tanto. Esto debido a que va a entrar bastante nueva producción a partir de este segundo semestre y los próximos 2 años. Apuntaba un precio promedio este año de $4,2 libra aproximadamente. Sin embargo, como te dije anteriormente, vamos a ver que el pic se alcanzó quizás este trimestre, luego un poco a la baja en los próximos 2 años, seguiríamos también a la baja. Ahora, a la baja también teniendo en consideración que todavía no es un escenario positivo. El superciclo per se no es la visión, sin embargo sí un ciclo positivo en el fondo para el cobre. Se siguen sumando las evidencias de la enorme liquidez que hay en el mercado nacional y que ha habido prácticamente desde el segundo semestre del año pasado. Las ventas online del retail se dispararon, creciendo 195,8% en el primer trimestre. Esto es, que crezcan al casi el triple. Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, marzo fue el mes que mostró el mayor incremento, escalando 197%. La pandemia, por supuesto, impulsó estas cifras, ya que en dicho momento se decretaron las medidas de confinamiento para algunas comunas de la región metropolitana. Hablamos de cuarentenas. En el desglose, la venta de artículos eléctricos fue la que más destacó, con un avance de 234,5%. Esto es más del triple. Seguido por vestuario, con un alza de 170,5%. Desde la Gerencia de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio aseguraron que ya en el segundo trimestre los números empezarían a bajar por la alta base de comparación respecto a 2020. Y antes de terminar, me subo en 2 ruedas para darles estas buenas noticias, porque un importante incremento también hubo en las ventas de motos. Subieron 137% durante mayo. Esto significó 220 motos diarias vendidas cada día, triplicando los números del mismo mes de 2020. Con estas cifras, la industria espera que este año sea el mejor de la historia en ventas. Con estas imágenes despedimos la agenda económica de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile.